Paz y bien, estimados estudiantes. En esta oportunidad vamos a estudiar la estadística para que puedas clasificar e interpretar datos estadísticos en tablas de frecuencia. Recordemos algunos conocimientos previos, por ejemplo, las nociones de población, muestra y variable. Una población viene a ser un conjunto de objetos, personas, animales o situaciones, mientras que una muestra es una parte representativa de la población. Y la variable es una característica de la población. Por lo tanto, notemos la diferencia. Mientras que la población es un conjunto de objetos, personas, animales, de esa población se extrae una muestra que viene a ser una parte que lo representa, y de esa muestra se estudia una variable que puede ser color, sexo o cualquier otro tipo de variable. Entonces, estas variables pueden ser variables cualitativas si indican la presencia o ausencia de una cualidad. Por ejemplo, la variable sexo, que puede ser masculino o femenino. La variable nivel socioeconómico, que puede ser alto, medio o bajo. Son variables estadísticas cualitativas. Tenemos también las variables estadísticas cuantitativas, que son variables que pueden expresarse numéricamente. Si aceptan valores enteros, se llaman discretas o discontinuas, y si aceptan valores decimales, se llaman continuas. Por ejemplo, la variable número de hijos. El número de hijos se puede expresar con valores enteros, 0, 1, 2. Entonces es una variable estadística cuantitativa y discreta, mientras que la talla acepta valores decimales. Por lo tanto, es una variable estadística cuantitativa y continua. Y ahora, los estadísticos son medidas de resumen que describen alguna característica en la muestra. Por ejemplo, la media muestral es una característica de una muestra. Calcular la media nos permite una información como un resumen de lo que estamos estudiando. La varianza muestral también es una medida de dispersión cuando se estudia una población a través de una muestra. Efectivamente, es interesante. Veamos ahora cómo se construye una tabla de frecuencia para datos no agrupados. Por ejemplo, tenemos las edades de 40 niños atendidos en una posta médica por problemas de anemia. Y aquí están todos los datos, las edades de 40 niños. Y vamos a construir una tabla de frecuencia. Entonces, primero tenemos que hacer el conteo de los datos en una tabla. Ahí está. Vamos a hacer el conteo de los datos. Por ejemplo, todos los que son de edad 3. Contamos cuántos hay y anotamos el valor en esta columna que indica la frecuencia. De igual manera, contamos los que son de 4 años. Todo lo que hemos marcado con color azul lo contamos y colocamos el valor en la frecuencia. De 5 años, como tú puedes ver, corresponde a 6. De 6 años, que están de color verde, son 12. Y de 7 años, que están de color amarillo, vienen a ser 2. Esta es la frecuencia, la columna que indica la cantidad de elementos que tiene, pues en este caso, cada edad, ¿no? Muy bien. Ahora veamos. El total viene a ser 40. Sumando toda la columna, 40 niños que se están, digamos, estudiando. Ahora, la frecuencia acumulada. En este caso, hasta 3 años van 13. Hasta 4 años, el acumulado sería los 13 de 3 años más 7 de 4 años, en total son 20. 13 más 7, 20. Hasta 5 años, el acumulado tendrá que ser los 20 anteriores que ya estaban acumulados, más 6, 26. Hasta 6 años,
Le sumamos el 12, 38. Y hasta 7 años, 40. Esa es la frecuencia acumulada. Ahora veamos la frecuencia relativa, que es la H minúscula. La H minúscula se obtiene dividiendo la frecuencia absoluta entre el total. 13 entre 40, que nos da 0,325. Igualmente para la edad de 4 años la frecuencia es 7 y su frecuencia relativa sería 7 entre 40, que nos da 0,175. Seguimos calculando la frecuencia relativa para 5 años de edad, sería 6 sobre 40, que nos da 0,15. Para 6 años, 12 sobre 40, que resulta 0,3. Y para 7 años, 2 sobre 40, que resulta 0,05. Sumamos toda esta columna y nos debe dar 1. Nos debe dar 1. Ahora, la frecuencia relativa porcentual. Nos basta multiplicar la frecuencia relativa que hemos calculado por 100. Multiplicar por 100, como ya tú sabes, significa que la coma decimal va a desplazarse 2 dígitos hacia la derecha. Entonces sería aquí 32,5. De igual manera los demás. Acá sería 17,5, acá sería 15%, acá sería 30% porque son 2 posiciones que debe trasladarse, entonces hay que aumentar un 0, y acá sería 5%, ¿no? La suma de todos los porcentajes nos debe dar 100, porque siempre 100 es el total cuando hablamos de porcentaje. La frecuencia relativa acumulada. Entonces, hasta 3 años de edad, la frecuencia relativa acumulada es el 0,325. Hasta 4 años de edad hay que sumarle esta frecuencia relativa que corresponde a 4 años a lo que era anterior, a este de acá, a este de aquí. Entonces resulta 0,5, ¿verdad? Hasta aquí está acumulado todo de 4 años e incluye a los de 3 años. Luego para 5 años hay que sumarle a lo acumulado anterior 0,5 más 0,15 y nos da 0,65. Y seguimos acumulando. Hasta 6 años de edad le sumamos 0,3 al acumulado anterior y nos da 0,95. Y finalmente, hasta 7 años, sumándolo, nos da 1. Y finalmente, la frecuencia relativa acumulada porcentual. Frecuencia relativa acumulada porcentual. Se obtiene multiplicando por 100. Entonces la coma va a correr 2 cifras, 2 dígitos hacia la derecha. Y acá nos saldría 32,5%, acá nos saldría 50%, aquí 65%, 95% y el 100%. Muy bien. Aquí tenemos ya completa la tabla de frecuencias para datos no agrupados. Estos son datos no agrupados. Ahora vamos a hacer algunas preguntas de interpretación. Por ejemplo, ¿cuántos niños mayores de 4 años tienen anemia? Mayores de 4 años, ¿cuántos tienen anemia? Mayores de 4 años sería a partir de 5 años, ¿verdad? Sería todo este grupo de acá. ¿Cuál es la respuesta entonces? Acá la respuesta se obtendría sumando 6 más 12 más 2. Es decir, 20 niños mayores de 4 años tienen anemia. Luego podríamos preguntar qué porcentaje de niños menores de 6 años tienen anemia. Menores de 6 años. Menores de 6 años es a partir hasta 5 años. Pero me pregunta por el porcentaje, es decir, hasta los 5 años. Hasta los 5 años debe incluir a los de 4 y a los de 3. Por lo tanto, hasta los 5 años es un acumulado. El porcentaje hasta los 5 años acumulado sería el 65%. Ahí está en la tabla, el acumulado. 65%.
Sencillo, básico, elemental. Muy bien, estimado estudiante, hasta aquí es la clase de hoy. Nos vemos en la siguiente sesión.